22 horas de corrido. WhatsApp 2966-757159. Atendemos por orden de llegada. Trabajamos con todos los medios de pago. Le gusta mi cortita. Barber Sport. Proteger lo más valioso ahora es más simple. En Banco Santa Cruz podés contratar tu seguro de hogar y tu seguro de vida en un solo lugar. Aprovecha un 50% de ahorro en las 2 primeras cuotas. Te esperamos en tu sucursal más cercana. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido cartera de consumo. Vigencia desde el 1 del 6 de 2024 al 30 del 9 de 2024. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancosantacruz.com/personas/seguros. Banco de Santa Cruz, Sociedad Anónima, Quit 3509881, Avenida Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner, 812, Río Gallegos, Santa Cruz. Estás alerta, no podés disimular. Acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024. Las 8 de la mañana con 8 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí dando inicio a la otra gestión, la primera mañana de Radio Nuevo Día, correspondiente a este 29 de julio. ¿Podemos decir que está comenzando la segunda mitad del año? ¿Podemos decirlo? Sí. ¿Sí? Sí, Sí, hijo, claro. Si contamos los días, obviamente que la segunda mitad del año empieza el 1 de julio, pero sí, eso en los papeles. Claro. Técnicamente me parece que empieza esta segunda mitad con el retorno de las vacaciones de invierno de los chicos a la escuela, ¿no? Sí, podemos decir. O sea, este es un fiel ejemplo de la falta de democracia como entiendo, a mi entender, se da en Venezuela, pero bueno. Ya vamos a estar hablando de esto, porque anoche nos quedamos largo tiempo, así que vamos a estar comentando lo que pasó allí en Venezuela y algunas repercusiones también en el orden internacional. Así es. Me quedé despierto hasta que hable Maduro. Estoy cargando la notebook, pensé que la había cargado, mira, me está pidiendo batería. Sí, ya está, Estoy medio desconcentrado. Ahí está. Sí. Ahí está. Sí, me quedé despierto, obviamente, hasta ver qué pasaba en Venezuela. ¿A qué hora habló? ¿A qué hora se consagró? ¿1:30 de la mañana? Sí, una cosa así. Sí. Una, más o menos en ese horario habló Maduro. Bueno, dijo lo que ya estamos acostumbrados a que diga, ¿no? Sí, estaba mirando algunos diarios, Infobae, por ejemplo.
El Consejo Electoral Chavista de Venezuela anunció como ganador a Nicolás Maduro con un 51,2%. Ese como título y como bajada, el chavismo concretó el mayor fraude de la historia de la región. Ujú. Sí, nomás. Y sigue, me parece, ¿eh? Sí, pese a que todas las proyecciones encuestadoras daban como ganador a la contienda al opositor González Urrutia, el Consejo Nacional Electoral dijo que los resultados eran irreversibles. Sí. Así es. ¿Qué te pasa? Nada, Totalmente desconcentrado. No, bueno, el lunes cuesta acomodarse, no, temita de retorno, pero todo bien, todo bajo control. Así que bueno, después vamos a estar, igual, sacó 51,2 y el segundo un 44 y algo, ¿no? 44,2. O sea, son varios. Los datos de Maduro, Sí, ¿no? Y de la gente del oficialismo que hizo todo lo que pudo para no someterse a la mirada o al ojo de revisores que vengan de otros lugares, para no darle transparencia a el proceso electoral, para que no haya delegados de distintos lugares. Bueno, hicieron todo para que las elecciones digo yo, tengan, hay que perdón, ¿no? Pero quiero cerrar esto, para que las elecciones tengan esta característica y que haya un manto de duda enorme. Que pueden haber obtenido este resultado, tal vez sí, pero nos va a quedar a muchos la duda, sobre todo porque estamos hablando de un presidente que, si algo no es para muchos de nosotros, es democrático. no, obviamente, ya de una, la reelección indefinida y que vaya por qué periodo, el tercer periodo de 6 años, eso ya de una suena como bastante autoritario, en principio, Totalmente. por más que la Constitución se lo permita, ¿no? Ahora digo yo, hay que fraguar más de 1 millón de votos, ¿no? Porque acá con el certificado de escrutinio, con el acta de escrutinio de cada una de las mesas y teniendo un fiscal, hablo del partido Lo que pasa es que opositor en este caso, después corroborar si efectivamente corresponde al ¿cómo acta vas que a se cargó. corroborar? Y si ahí te matan directamente, si ¿Cómo pensás te matan? distinto, te matan, te destierran. Imagínate que, Bueno, pero- no sé, por una guerra como la que le declaró Rusia a Ucrania, se fueron 6 millones de personas, y huyendo del régimen de Maduro y de Chávez en su momento, se fueron 8 millones de Pero venezolanos. Tan O sea, difícil, digo, es no hubo probar un oportunidad. fraude y que te fraguaron más de 1 millón de votos. A ver, porque no es hubo- una. Si no queda en Pichón, eso, si no queda en Pichón, una. no hubo oportunidad en muchos lugares de que haya presencia de fiscales de la oposición. ¿Qué grado de legitimidad? Por supuesto, pero digo, hay que fraguar 1 millón y pico de votos, ¿no?